Dicen que a la hora de contar una historia, lo correcto es comenzar por el principio. Y no estoy de acuerdo. Las historias deberían comenzarse desde el final, ya que si lo hacemos desde el principio, la mayoría de nosotros diría que la vida es como un castigo, una prueba que el universo nos pone para que solo unos cuantos elegidos la superen. En mi caso no soy la excepción, y sería una de esas personas que comenzara su historia narrando lo difícil y lo mal que le ha ido durante muchas etapas de su vida. Posiblemente os contara cómo tras muchos intentos la vida me ha devuelto siempre al mismo punto de partida. O eso es lo que durante años el universo me ha hecho creer. No he sido consciente de que cada nuevo comenzar ha sido con una ventaja añadida y que causalmente siempre ha sido aquello de lo que carecía. Todos tenemos sueños y metas que muchas veces dejamos de lado porque nos da la sensación de que existe algo que no quiere que seamos felices. Pero todo esto es nuestra percepción y convicción, ya que los únicos muros y baches que existen son aquellos que nosotros mismos construimos a diario. Desde niño ya me consideraba diferente, y no es por una mala experiencia, sino porque soñaba despierto. No, en serio, creo que me consideraba diferente porque desde niño sentí una pasión y un amor por este medio que no era normal. Tenía la mala costumbre de romper el palo de la escoba de mi madre y colocar con cinta adhesiva una pelota de tenis que perfectamente pelaba para que no se le vieran esos pelos verdes que tienen. Me sentaba delante de mi perro León y Chispi y de alguna que otra gallina que paseaba por allí y comenzaba mi emisión. Lo tenía muy claro. Quería ser locutor de radio. Y quería ayudar a las personas a superar todos aquellos momentos difíciles que se le presentaran. Recuerdo que muchas veces, cuando me iba a dormir, cerraba los ojos e imaginaba como una especie de gala benéfica, donde entregaba una silla de ruedas a un niño que la necesitaba, o como una madre y un hijo se reencontraban después de tiempo sin verse. Quería ser testigo de todo eso. Pero los años pasaron y no pudo ser así. La vida va pasando y por un motivo u otro dejamos nuestros sueños de lado para vivir la vida como supuestamente se debe hacer, convirtiéndonos así en seres que nacen, crecen, se reproducen para después morir. Pero bueno, como ya os he comentado, no quiero comenzar por el principio. Quiero comenzar por el capítulo en el que descubrí que nuestros sueños se cumplen cuando cerramos los ojos con tanta fuerza que nada ni nadie pueda destruirlos. Mi nombre es Eduardo Pereira y esta es mi historia. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos enigmáticos y enigmáticas. Como os decía al comienzo, mi nombre es Eduardo Pereira y soy el responsable de dar vida a un nuevo proyecto de la Fundación Iclovi, un proyecto hermano de nuestro canal de YouTube Somos Alma, donde la doctora Luján Comas comparte cada semana unos temas muy interesantes y donde podréis descubrir que existen muchos enigmas que todos, absolutamente todos, desconocemos. Hoy nace un nuevo proyecto que espero que os guste y con el que esperamos que tengáis una visión diferente de los temas que tanto nos gustan a todos los amantes de lo desconocido. Y para acompañarnos en este viaje semanal estará siempre a mi lado Geraldine Arcas. Muy buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Menuda responsabilidad tenemos hoy, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que me siento como un niño estrenando unos zapatos nuevos. Y no me extraña. Hoy da comienzo este viaje a través del misterio y desde una perspectiva diferente. Una perspectiva que no dejará indiferente a nadie, porque
habrá mucho contenido, habrá muchas entrevistas, pero antes tenemos que decir que queremos hacer público nuestro agradecimiento a la Fundación Iclovi por esta oportunidad que nos ha brindado y también a todos los que nos estáis apoyando ahora mismo. Nuestro primer programa, tanto en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en YouTube, en el canal Somos Enigma. Ya saben, compartir y suscribirse nos ayudan a crecer y a mejorar día a día nuestro contenido. Así es, Geraldine. Compartir y suscribirse. Como os decía al principio, en la vida siempre se suelen presentar situaciones difíciles de entender que hacen que nos desviemos de ese camino con el que siempre hemos soñado. A esas situaciones yo las he bautizado con el nombre de tormentas. Esas tormentas que nos hacen frenar en seco y recapacitar sobre muchas de las experiencias que a lo largo de los años hemos podido cambiar, pero por dejadez, cobardía o no sé qué, las hemos dejado de lado. Son esos momentos en los que recordamos con anhelo nuestra infancia, pues de ella parten los sueños. Esos momentos en los que nos damos cuenta de la importancia que tienen las decisiones y sobre todo la importancia que tiene todo lo que nos rodea. Y es sorprendente la conexión que se forma entre nosotros y con eso tan gigantesco a lo que llamamos universo. No sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez que durante una de esas tormentas sientas que la naturaleza te habla. Es alucinante, aunque también es muy triste que solo la podamos escuchar cuando nosotros lo necesitamos. Hace más de 10 años se me ocurrió crear un personaje para que me acompañara en el programa que por aquel entonces dirigía. Era un ser alado, con aspecto de monje y de gran envergadura, y lo llamé Blackfer, y durante más de 10 años formó parte de mí, hasta el punto de que muchos oyentes escribían preguntando si ese ser había sido canalizado. La verdad es que no lo sé, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que apareció en mi programa. Lo que sí sé es que con él, aunque os parezca de locos, me sentía protegido y que en más de una ocasión provocó que derramara alguna lágrima. Pero bueno, de eso hablaremos después de conocer la experiencia que tal vez haya traído a nuestro compañero Juanma a nuestra vida. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, pues intentando descifrar un enigma esta noche, y se trata de ese enigma que muchos están estudiando ahora mismo en la Fundación Iclovi, y bueno, que tú has vivido, has sido uno de esos testigos, ¿no? Que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que ahora forma parte del equipo de la Fundación Iclovi. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue cuando yo era bastante pequeñito, entonces eso también es, digamos que define la vida de otra manera. A mí me pasó cuando tenía 5 años, entonces fue una cosa que en un principio no parecía que fuera a derivar en algo tan grave, fue una infección bastante fuerte. Entonces, nada, pues en aquella época todavía estaba el tema de los médicos, podías llamar a un médico que viniera a casa, un médico de urgencia, era un domingo, todo esto lo sé por mi madre, o sea, yo no tengo tantos recuerdos en sí del contexto. Lo que sí recuerdo es que cuando tenía la fiebre muy, muy alta, empecé a tener unas como alucinaciones, eran como pesadillas muy intensas, muy desagradables. Y claro, o sea, yo alcancé 41,5 de temperatura, que es prácticamente el límite de lo que un humano puede soportar. Sí. Y bueno, hubo un momento en el que de repente ya pues perdí la consciencia completamente. Y claro, o sea, la estructura fue esas alucinaciones, después perder la conciencia por completo y luego de repente, o sea, sentí una conciencia lúcida, pero muy, muy lúcida. O sea, fue muy extraño. Era demasiado evidente, demasiado marcado ese paso de la inconsciencia a una consciencia tan clara. Entonces yo me notaba como flotando y una cosa que me llamó la atención, que no lo he comentado en otras ocasiones, es que yo abrí los ojos.
Pero claro, luego posteriormente me pregunté, ¿cómo que abriste los ojos si tú estabas fuera del cuerpo? Claro. Bueno, el caso es que abrí los ojos, empecé a ver todo aquello, este era mi cuarto, y vi que yo estaba ahí abajo. Eh, claro, yo decía, pero eso soy yo, ¿por qué estoy aquí? No entendía muy bien qué es lo que pasaba, yo me sentía muy, como muy a gusto, o sea, de repente todo ese malestar tan tremendo desaparecía y yo quería ir a algún sitio, que alguien me recogiera, o sea, me sentía algo así como cuando estás en el patio del colegio y te tienen que ir a recoger, algo Sí, así. sí, que no quieres Entonces, volver. eh, bueno, quiero decir, quería ir a algún sitio que alguien me ayudara, porque no sabía, no tenía miedo, pero no sabía exactamente qué hacía ahí. Entonces, yo lo pensé, dije, oye, ¿quién me puede ayudar? O venidme a recoger. Era algo así, como ese pensamiento. Y automáticamente hice ¡fas! Y aparecí en un entorno completamente diferente, con dos entidades que estaban ataviadas como, bueno, yo ahora obviamente puedo ponerlo en palabras, en ese momento pues no lo conocía, ¿no? Pero iban ataviadas como en la antigua Grecia. Y había uno de estos seres, ¿no? O entidades que eran antropomorfos, o sea, se representaban como humanos. Sí. Uno de ellos estaba al fondo y era como que se mantenía muy, muy alejado, digamos, o sea, no intervenía. Y luego el otro, sin embargo, sí que se me acercó. Yo estaba ahí pues obviamente con ganas de interactuar, me daba mucha curiosidad todo ese entorno porque además seguía teniendo la percepción del niño, ¿no? Que es curioso y quiere ver lo que tiene alrededor. Entonces cuando esta entidad se acercó, dice, oye, pero ¿qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí. O sea, todavía prácticamente acabas de llegar y se refería a la vida física, ¿no? Entonces yo le decía, no, pero yo lo que quiero es ir a la zona de la puerta. Había como una especie de, mm, no sé si llamarlo puerta, pero era como una delimitación que separaba eso de un acceso a donde yo de manera intuitiva quería ir. Yo le decía, no, quiero ir contigo, vamos ahí a jugar. Y dice, no, 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 no puedes pasar. No puedes pasar, tienes que volver porque tienes muchísimo que hacer. Entonces, a partir de ahí me dio, esto yo lo calificaría como una especie de empujón energético, no tengo ni idea de cómo hizo eso, y automáticamente hice ¡pa! Y volví al cuerpo, y así, como la salida fue muy suave, la vuelta fue muy agresiva. O sea, yo la recuerdo como muy potente y prácticamente me dio la sensación de que había tenido un impacto físico real, ¿no? Ujú. Y una cosa curiosa que pasó es que, como por arte de magia, o sea, fue al cabo de menos de una hora, se me bajó por completo la fiebre y cuando vino el doctor, pues por lo que me contó mi madre, se creía que le estábamos tomando el pelo, porque yo no tenía absolutamente nada y aquella infección que se estaba yendo de madre, pues parecía como que se había diluido sola. Claro, desaparecieron esos síntomas, ¿no? De repente, repentinamente. Claro, o sea, de estar completamente destrozado, sin apenas comer, porque claro, era una cuestión del aparato digestivo. O sea, Claro. estaba muy débil, con una fiebre tremenda y se fue, pues ya te digo, o sea, es que pasé de tener una fiebre brutalmente alta y tener destrozado el estómago a encontrarme perfectamente y sin ningún tipo de fiebre. Antes decías que este ser te hablaba, ¿no? Y te decía, no, no, este no es tu lugar, tienes que volver. Pero te hablaba físicamente. ¿Recuerdas que ese fuera No, como no, 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 una no, llegada no de información? utilizábamos idioma. No, eso no era español ni era inglés, o sea, era una cuestión de mente a mente. De hecho, era mucho más claro. Información. Información Esa, sería. esa información era muchísimo más clara que cualquier cosa que tú puedas recibir a través del lenguaje. Es decir, no hay interpretación posible y no hay nada. O sea, es un mensaje directo que se mete directamente. No, no sé cómo explicarlo, pero es la forma de comunicación más perfecta que yo pudiera describir. Ujú. Bueno, y hay muchas personas, incluido yo, ¿no? Que dicen que cuando tienes una de estas experiencias, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que de repente deja de dolerte todo, te sientes muy bien, pero tú sientes lo que muchos sentimos
y muchos sentirán, ¿no?, en futuras experiencias. ¿Sentías ese amor, ese cariño por algún sitio? Claro, esa es la cuestión. O sea, yo me sentía muy bien, pero yo creo sinceramente que los estados o las dimensiones a las que se pueden acceder no son iguales. Yo no sentí esa especie de comunión con el todo, ¿no? O con Dios, con todo lo que existe, porque eso lo he escuchado muchas veces. O sea, las experiencias cercanas a la muerte ha sido algo que llevo investigando ya muchos años, precisamente a raíz de mi propia experiencia. Yo no sentí eso. Sin embargo, sí que hay muchos patrones que casan totalmente con lo que son las ECMs, que es la salida extracorpórea, el ir hacia una realidad dimensional muy lúcida, en la comunicación telepática, esa zona que uno no puede atravesar porque se supone que si la traspasas tu cuerpo físico ya se desvincula completamente de ti, ¿no? Y eso es lo que puedo decir. Es cierto que esas dos cuestiones que son relativamente comunes, como es el túnel y el amor inefable, no es una cosa que noté. Sin embargo, sí que percibí claramente que de alguna manera yo conocía iba a decir estos tipos, Estas personas, estas personas, estas entidades. Era como que les conociera de algo. ¿Crees que viajaste en el tiempo, que cruzaste alguna dimensión desconocida? A ver, esto evidentemente, o sea, creo que es muchísimo más fácil abordar la posibilidad de la existencia fuera del cuerpo que especular acerca de la realidad dimensional a la que uno puede acceder. Mi hipótesis, con cautela evidentemente, esto es una hipótesis en base a la observación, que puedo equivocarme porque es muy difícil, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos la capacidad de acceder a diferentes dimensiones, también en base a estados vibratorios, y cuando accedemos a una de esas realidades, en realidad me da la impresión, no solo por mi experiencia, sino a las cientos que he escuchado, de que accedemos a cosas que han sido previamente proyectadas. Sería como si entre todos, entre todas las conciencias, estuviéramos conformando entornos o creando realidades constantemente, y que uno tiene la capacidad de acceder a cualquier lugar que haya sido proyectado o incluso proyectarlo, consciente o inconscientemente. Ya para finalizar, decir que tú eres la voz de este programa, que vas a estar aquí también con nosotros haciendo esas intros maravillosas que vamos a escuchar a lo largo de muchos programas. Que te doy las gracias por ser tan buen compañero, Juanma, y que muchas gracias, Edu. Y que nos vemos en cualquier día, cualquier momento, a cualquier hora. Perfecto, pues un placer, aquí me tienes. Recuerda que tu apoyo aporta valor y consistencia a nuestro proyecto de investigación. Gracias, compañeros. Las personas somos como esponjas. Nos pasamos la vida absorbiendo todo tipo de energías y situaciones que a veces producen en nosotros una especie de colapso que después es muy difícil de reparar. Cuando llegas a esta situación, comienzas a caer en la más profunda oscuridad hasta el punto de sentir que nada existe a nuestro alrededor, más que la tristeza y la negatividad. Me refiero a la oscuridad que nos envuelve y que muchos de vosotros habréis conocido. En este mundo nada nos hace ilusión y dejamos de ser propietarios de nuestros sueños. En mi caso, la oscuridad hizo su aparición y llegué a sentir que caminaba entre tumbas, hasta que un día descubrí que había llegado el momento de mi resurgir, de mi resurrección. Había llegado el momento de mi despertar del cementerio. Creo que aquí comenzó mi historia, tumbado en esta camilla, en este quirófano frío. Justo ahora, de repente todo se quedó en silencio absoluto.
Y cuando digo silencio me refiero al silencio incluso de mi mente. No hablas, no sientes dolor, no echas de menos a nadie. Es como si en el mundo estuvieras solamente tú y ese que transmite un amor indescriptible. Aunque no lo puedes ver, sabes que está ahí y eres consciente de que estás tumbado en un quirófano y de todo lo que te ha pasado hasta llegar al estado en el que llegaste al hospital. Pero ya no le temes. Ya no sientes miedo. Solo sientes algo que defines como amor. Y te das cuenta de que te puedes mover y observar un mundo diferente a tu alrededor. Quiero decir, el mismo lugar en el que estabas, pero con una sensación muy diferente. Amor. Miras a tu alrededor sin sentir nada más que un alivio en tu corazón que jamás has sentido. Y ves allí a tu padre. Sí. Está a la altura de tu cabeza observándote. Y quieres hablar, pero tu boca no desprende ni una sílaba. Sin embargo, te escuchas. Y a pesar de no hablar de manera normal, como lo harías en cualquier situación, no te sorprendes. Porque en este lugar no existe el miedo. Solo existe la paz. Solo existe el amor. Sigues con tu mirada a tu cuerpo sorprendido porque el dolor ha desaparecido. Y te das cuenta que a la altura de tu cintura se encuentra tu abuela paterna, que te observa. Y entonces sonríes, pues eres consciente de que sigues tumbado en una mesa de operaciones y que tu cuerpo está siendo manipulado. Pero no te sorprende, porque en este lugar no existe el miedo. Solo existe la paz. Solo existe el amor. Y continúas observando aquel lugar que antes era frío y ahora te resulta tan acogedor. Y a tus pies se encuentra tu suegro y el abuelo de tu hijo. Pero curiosamente no te sorprende, porque en este lugar no existe el miedo. Solo existe la paz y el amor. Cuando ya has observado todo a cámara lenta, algo llama tu atención, ya que tu padre deja flotando en el aire un objeto que se mueve como una burbuja, flotando hacia tu abuela, que lo empuja suavemente hasta poder ver nítidamente cómo se va transformando mientras flota en dirección a los pies de tu cama. Sabes que con ello te están dejando un mensaje que no puedes descifrar. Y ahí, en ese momento, te despiertas. Antes hacía mención de ese ser que yo había creado y me gustaría hablar un poco más sobre él, ya que a partir de esta noche lo conoceréis y estoy seguro de que a muchos de vosotros os podrá ayudar de alguna forma, como lo hizo conmigo en su día. Ya sé que algunos estaréis pensando, ¿y qué puede hacer un ser creado por la imaginación de una persona como yo por mí? Y la verdad es que no tengo respuesta. Solo sé que a través de él la vida se ve de una manera diferente y los enigmas son descifrables. Pero no me hagáis mucho caso. A lo mejor solo fue por aquel entonces mi percepción y esas ganas de salir de aquella gran tormenta que no dejaba que pudiera ver que tras todas aquellas oscuras nubes se escondía una inmensa y bonita luz que, aunque a veces no podamos ver, está ahí para iluminar el camino de cada uno. Yo sé que muchos de los que estáis escuchando ahora mismo el programa pensaréis, claro, es que es muy fácil decir las cosas cuando uno ya ha superado la tormenta.
Y la verdad es que yo pensaría lo mismo si no fuera porque quien os lo dice sigue sintiendo de vez en cuando esa tempestad acercarse. El gran problema que tenemos muchos es que no sabemos que detrás de cada uno de nosotros existe uno de esos seres que nos guía a través de la tempestad. Eso sí, debemos estar dispuestos a escuchar sus consejos. Y eso fue lo que yo hice. Escuchar a aquellos que ya conocen y estudian todo lo que yo estoy viviendo. La doctora Luján Comas fue médico adjunto en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durante 32 años. Es especialista en anestesiología y reanimación. Perteneció al equipo pionero de trasplante bipulmonar en España. Es la escritora del libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia, junto a Angie Carmelo. Asimismo es coautora del libro La muerte y el morir. La doctora Luján Comas es la presidenta de la Fundación Iclovi. Buenas noches, Luján. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues yo aquí deseando charlar contigo un ratito. Oye, ¿cómo cambian las cosas que hace unos meses tú me entrevistabas a mí, ¿no? Y contándote esa Sí. experiencia. Me encanta, me encanta. Y además es que me lo pasé muy bien entrevistándote. Muchas gracias. Yo me lo voy a pasar hoy muy bien entrevistándote a ti porque sé que llevas muchísimos programas, eres la presidenta de la Fundación Iclovi y muchísimos programas en ese canal maravilloso que se llama Somos Alma y el que sigue muchísima gente y toda esa gente yo creo que dice, oye, Luján entrevistó a muchísimas personas, un montón de personas contando sus experiencias, a doctores, bueno, de todo, hasta Eduardo, fíjate, hasta a mí me presentaste. Pero, ¿y tú? ¿Quién te entrevista a ti? ¿Quién es el portavoz de...? Eso. Claro, ¿quién es el Nadie se portavoz? atreve. Es que... Edu, tú eres el primero, no se atreve nadie. Sí, No, sí, es mentira. como que todo el mundo dice, bueno, pues la doctora Luján, que entrevista a toda esta gente, pero ¿qué es lo que lleva a la doctora Luján a comenzar con todo esto, ¿no? A apostar por la Fundación Iclovi. Bueno, yo llevaba muchos años, más de 25, 27 años en el mundo de la conciencia, en el mundo del estudio de la conciencia y de que la vida no acaba aquí, que somos un cuerpo de energía y la energía ni se crea ni se destruye y esa energía continúa. Y bueno, pues durante muchos años he pensado que me tocaba llevar el conocimiento de la no muerte a la gente. Y el editor Jordi Nadal, de Plataforma Editorial, me dijo que por qué no escribía un libro desde la ciencia. Y entonces luego añadimos lo que era la trascendencia con Angie Carmelo y escribimos un libro que la verdad es que vamos por la 12ª edición. Es un libro que se ha vendido mucho aquí como en América y desde la 8ª edición hicimos una revisión con 2 capítulos que añadimos. Uno era del doctor Pim van Lommel con sus últimas experiencias dentro de la investigación de la conciencia no local, de la no existencia de la muerte y con Xavier Melo, que es presidente de Fundación Iclovi, con su experiencia cercana a la muerte. Sabes que Iclovi nació a raíz de una experiencia cercana a la muerte que él tuvo. Uh-huh. Y él empezó por la responsabilidad social corporativa cuando cogió la fundación. Y luego nos conocimos y me dijo, ¿por qué no entras a un debate
con los empresarios en el curso de responsabilidad social corporativa. Yo decía, pero ¿yo qué les voy a decir? De conciencia, ¿no? Y fue un éxito tan impresionante que hasta la universidad felicitó a Xavier por la calidad y la cantidad del debate. Bueno, y a raíz de eso, pues hablamos de hacer un curso. Y empezamos con el curso de conciencia y liderazgo social, después el de acompañamiento y duelo, luego el de percepción extrasensorial, además de seguir con el de objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa, que este año han venido cantidad de asiáticos. Tenemos 9 chinos en el curso, y el curso es en inglés también. Bueno, y ha sido una evolución muy rápida, pero estaba la investigación. Nos quedaba la investigación, que era lo más difícil. Pero claro, para la investigación necesitas tener dinero, necesitas un capital, necesitas inversores, necesitas mecenas, y no los teníamos. Pues los cursos son los que mantienen a la fundación y nos permiten la investigación, que aunque sea altruista y sea gratuita, pues se necesitan dinero pues para hacer los monitoreos, porque tienen que ir a cada país. Sabes que esta investigación es la más grande en habla hispana, pero es que además es la primera vez que los popes de lengua inglesa, de toda la cuestión de las ECMs, de la conciencia no local, los tenemos con nosotros como consejo asesor. Tenemos al doctor Pinball Lommel, al doctor Bruce Grayson, al doctor Ivan Alexander, a David Lorimer. Casi nada. Casi nada. O sea que toda la gente se ha volcado, pero necesitamos en un estudio de 8 años. Necesitamos, para mantener ese estudio de 8 años, aunque sean viajes, aunque sea personal que puedas tener allá monitoreando y comprobando que los datos que nos hayan dado se ajusten a las historias clínicas, porque estos estudios se rigen por todas las normas de la ética. Hemos pasado por todos los controles de la ética, de la investigación, y falta en la fase que tengamos los datos la comprobación de esos datos, ¿no? Antes decías que la no muerte, ¿no? Que tú hablabas ya de la no muerte. Es que no existe la muerte. No existe la muerte. No existe la muerte. La muerte es solo ese cuerpo físico. Todo lo físico se muere. Nace, crece, se desarrolla, da sus frutos y se muere. Pero deja la semilla, ¿no? Y esa semilla se va reproduciendo. Y la vida sigue a través de la semilla que has dejado tú, pero también de la esencia que tú eres. En otro plano, somos seres multidimensionales, estamos en distintos planos de la existencia, ¿no? De hecho, se han descubierto 11 dimensiones. Imagínate, vamos a ser tan cortitos de pensar que solo existe lo que vemos y que solo existe la Tierra. La vida no, o sea, el que nos creó, no creo que nos hiciera tan perfectos para después estar en un lugar tan imperfecto, ¿no? Yo creo que estamos en algún lugar, aunque no lo sepamos ahora, en un tiempo lo sabremos, y posiblemente con ese estudio de la Fundación Iclovi, ¿eh? Que esto, ojalá. Ojalá no, va a ser así. Yo estoy convencidísimo. Hablabas antes de un libro, y ese libro es Existe la muerte, que ya va en su 8ª edición. No, 12. Ya va más, 12 ya. En vale, la octava, 12. Perdona, en la 8ª fue cuando entraron Pinball Lommel y Xavier Melo. Vamos en la 12. En la 12. Pues menudo éxito, ¿no? 12, 12. Caray. Yo decía la 8ª, ¿no? Pero en la 8ª sí es cierto, lo estoy viendo aquí.
que entra el doctor Pim-Van Lommel y el doctor Xavier Melo, que además, decías antes, Xavier Melo fundó Iclovi precisamente por una experiencia cercana a la muerte. Y vamos a estar ahora con él porque tengo muchas ganas de que me lo cuente y de que me diga qué representa para él todo esto, ¿no?, que formó y que ahora es tan grande. Doctora Luján Comas, te quiero muchísimo, no lo sabes bien. Muchas gracias por la oportunidad. Yo también lo sabes. Y eso, que siga Somos Alma, que siga Somos Enigma, que comienza hoy, y que todo sea un éxito. Será un éxito porque tenemos una misma filosofía, ¿no? Y la esencia no se pierde. Fíjate que tenemos el logo de Somos. Aquí hemos venido a ser. Entonces, somos alma, somos enigma, somos luz. Y seremos más cosas. Y seremos más cosas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Si hace un par de años alguien me preguntara si existen los ángeles, estoy completamente seguro de que le respondería que no. Pues siempre pensé que los ángeles eran esos seres celestiales de los que la Biblia hace mención. Pero nunca me planteé la posibilidad de encontrarme de cara con uno de ellos. Ni siquiera me había planteado su aspecto. Bueno, solo el que había visto en algún cuadro o ilustración. ¿Y sabéis una cosa? Hay personas que desprenden una luz diferente a los demás. Seguramente conozcáis a alguna, pero no seáis conscientes de que su brillo es diferente porque la tormenta los ensombrece. Ni siquiera ellos lo saben. Mi tormenta comenzó poco a poco a disiparse y mis dudas se fueron diluyendo en alguna que otra lágrima. A pesar de no tener una respuesta firme, me tranquiliza saber que solamente es cuestión de tiempo que la investigación que está llevando a cabo la Fundación Iclovi dé una respuesta a todos aquellos que la buscamos. Bueno, que me estoy liando y os estoy liando a todos vosotros. Decía al comenzar que las historias siempre las empezamos por el principio. Y también os decía que esta historia la comenzaría por el final. Básicamente porque comenzar por el principio me llevaría al ojo de cada tormenta de mi vida. Y nada de lo que os contara estaría completo, ya que, como los buenos libros, nuestra historia de vida tiene un final o por lo menos un camino final que sus protagonistas siguen y nos dan la idea de cómo acabarán sus vidas. En mi historia el final es el principio o el principio es el final, no lo sé. Solo puedo decir que aquel día fue el primer día de mi existencia y que después de 2 años sigo buscando y descubriendo qué rayos ocurrió aquel día en el que mi mundo se cruzó con otro. Aquel día en el que descubrí que nada de lo que creemos es totalmente cierto. El doctor Xavier Melo es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa y Auditoría Social. Es posgraduado en Finanzas y Marketing, en Análisis Multivariante y en Análisis de Series Temporales. Fue profesor en varias universidades y también director y consultor en diferentes proyectos empresariales, con más de 20 años en diferentes empresas nacionales e internacionales. Es el presidente fundador de la Fundación Iclovi. Buenas noches, Xavier. Buenas noches. Antes de nada, Xavier, quiero darte las gracias por la oportunidad que me brindas, junto a la doctora Luján, de formar parte de este equipo de almas, ¿no? Que yo creo que es ya una familia de almas que a ti se te ocurrió, y nos vas a contar ahora, se te ocurrió formar un día
por una experiencia cercana a la muerte. Pues sí, así es, así es. Yo tuve la experiencia cercana a la muerte hace muchos años. Siempre quise realizar una investigación seria por esa necesidad que tenemos, ¿no? Los que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, y tú lo sabes bien, de insistir o de poder dar una esperanza al resto de personas que la están buscando desde un punto de vista científico. Lo intenté hace 20 años, no lo conseguí, me dijeron que estaba loco, y a los 17 años, pues a raíz de una serie de sucesos, además en una escuela de negocios, pues presenté el proyecto, me animaron y ahí empezó todo. De ahí empezó hace unos años, y la verdad es que está creciendo mucho la comunidad y mucha gente. Nos llegan cada día, no hay un día que no nos llegue alguien que nos emocione, que haya tenido una ECM. Hace pocos minutos me llamaba un investigador de parte de Bruce Grayson, un neurocientífico español. La verdad es que viene gente muy, muy diferente, gente que ha tenido una ECM, gente que ha tenido pérdidas, que necesita también cierto consuelo, personas de exclusión social, también las intentamos ayudar. Y bueno, nos estamos convirtiendo en una comunidad de conciencia, para cambiar la conciencia. La verdad es que sí. Uh-huh. Bueno, pero no todos los días una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, y no todos los días una persona tiene el valor de decidir que hoy voy a darle voz a todo esto. Es muy difícil. O sea, lo que tú hiciste y lo que estás haciendo, eso es dificilísimo. Bueno, la verdad es que no tiene tanto mérito como lo dices, porque tardé primero muchos años, ¿no? En eso no creo que sea un alumno aventajado. Hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte y al momento le cambia la vida, ¿no? Yo la tuve de joven y tardé unos años, viví mi madurez profesional, y fue realmente cuando me obligaron a dejar la fundación, que no lo hice, y luego ahí pues tuve una serie de sucesos realmente que me perjudicaron mucho personalmente. Sufrí mucho, algún día los contaré, y a raíz de esa decisión irracional, porque realmente lo tenía todo, tenía una vida muy cómoda. A raíz de ahí, pues de montar la decisión, se derrumbó todo a nivel personal, profesional, y eso, y gracias a ello, pues ahora estoy donde estoy, satisfecho de esta noche oscura del alma, que decía San Juan de Dios, Sí. y de ser otra persona, ¿no? O sea, realmente creo que he encontrado la felicidad, pues, con la gente, con las personas que nos llegan de la fundación, y con el equipo que tenemos. Yo estoy de acuerdo, Xavier, que las mejores decisiones se toman cuando la vida nos pone un gran muro delante, ¿no? Y que nos hace frenar y posiblemente recapacitar y decir, no, mi camino es este otro. Dejo de caminar por aquí. Yo creo que todas las personas nos pasa algo así, ¿no? Para tomar esa decisión. Hay que tener este punto de locura. Tienes que haber perdido la vinculación con el mundo material, con el mundo de la forma, y eso apega mucho, ¿no? El ego se siente muy cómodo ahí. Claro. Cuando hay gente que lo ha dejado, yo creo que poca gente a nivel voluntario. Normalmente cuando la vida te da un encontronazo, o lo buscas tú, como en mi caso, yo lo busqué, pues sí, la verdad es que se abre. La historia de Oscar Wilde, a mí en ese sentido me gusta mucho, ¿no? Oscar Wilde era un escritor famoso, adinerado, respetado en la sociedad londinense, y estaba casado, estaba pues en el mundo perfecto.
Y hubo un lord que le dijo que, pues, que estaba teniendo comportamientos incestuosos, ¿no? Con una persona y relaciones homosexuales. Esto en aquella época era castigadísimo, de Claro. hecho, pero perdías incluso los bienes económicos. Y él lo negó, no lo aceptó. Cuando fue a juicio, la persona que le había dicho y que él lo había denunciado, dijo que con la persona que su amante era su hijo, ¿no? Claro, ahí se desmontó, se fue a prisión, lo perdió todo, dejó de ser respetado, perdió todos los bienes económicos, fue exiliado, pero escribió una carta impresionante, un libro que es su último libro, que es De Profundis, ¿no? Que se lo escribió a su amante. Y ahí él le decía que le daba las gracias sin rencor, porque él estaba acostumbrado en su vida a disfrutar de los frutos del lado soleado del jardín, ¿no? Ujú. Y en cambio, gracias a él, había visto también De Profundis, ¿no? Había probado los frutos del lado oscuro. Y es que muchas veces es lo que dices tú, ¿no? Es necesario el pasar por una crisis para ser otro, ¿no? Para volver a nacer. Eso también lo dicen muchos textos sagrados, ¿no? El volver a nacer. Ujú. Bueno, y a ti toda esta experiencia, ¿no?, que te dio pues tu ECM, después tú continúas la vida normal hasta que tienes esa tormenta, vamos a llamarle tormenta, ¿no?, que es una tormenta que se presentan, se vienen, se van. Las tormentas no duran siempre. Hay muchas personas que dicen, ay, qué mal lo estoy pasando, ¿no? Pero decirle a todo el mundo que la tormenta, como dicen aquí los ancianos, dicen, no hay lluvia que nunca parara, ¿no? O sea, siempre va a pasar la tormenta. Vale, tú tienes ese frenazo, pero esa experiencia realmente te quedó grabada en tu subconsciente. Es decir, tú seguiste tu vida como un chico joven y venga, vamos a vivir la vida, ¿no? Y tu parte adulta también, a disfrutarla, pero eso quedó muy grabado en ti, porque una persona después de años no se acuerda de eso. Quedó muy grabado en mí. Y de hecho siempre he tenido un comportamiento bipolar, ¿no? Siempre he tenido, creo, un comportamiento no solo por educación familiar y también por mi comportamiento, pues, solidario, ¿no? Siempre hemos estado, pues, relacionados con ayudas o con hospitales en Navidad, es decir, que siempre he tenido. Y luego yo lo que hacía era que con todos mis libros, a medida que iban pasando los años, toda la biblioteca era de CM, ¿no? De CMs y de espiritualidad. Y realmente yo me acuerdo que cuando acababa el año y había cumplido mis objetivos y tal, mi premio era irme una mañana a una librería y comprarme todos los libros, ¿no? Tenía un buen salario, todos los libros que podía de CMs y los nuevos que habían salido. Era mi premio, ¿no? Cuando pasaba las crisis, y me voy a ir y lo voy a leer todo. Me pasaba noches leyendo. O sea que siempre lo he tenido. Lo que pasa que, bueno, venía de familia humilde, tenía mis ambiciones, pocas ambiciones también, comprarme una casa, tener a mis hijos en buenos colegios. Al final decidimos cambiarlos y fueron al público. O sea que nunca había tenido acceso a la forma y quería, pero realmente siempre lo tuve dentro. De hecho, yo eso lo he contado, igual aburro, pero yo cuando me tomaba el primer gin tonic, o sea, de lo único que hablaba era de mi CM. O al segundo gin tonic, nadie, ya está Xavi, ya estamos con el tema, ¿sabes? O sea, no había otro tema, no había fútbol, no había política, no había nada, solo era la ECN. ¿Sabéis vosotros? O sea, siempre lo he tenido dentro. Y con mi madre, pues sí que lo hablaba, ¿no? Claro, ¿y tú qué crees que te ocurrió ese día? ¿Dónde estuviste tú? ¿Dónde crees que estuviste? ¿Llegaste a alguna conclusión después de todos estos años? Bueno, la conclusión nunca lo he dudado, nunca he dudado que bueno, cuando me estuve tomando pastillas
durante los 2 primeros años siempre he sido rebelde, nunca he dudado que estuve con la luz y que me obligaron a bajar. Yo no quería volver. Posiblemente para darle luz a la Fundación Iclovi, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tú tenías que haber estado aquí por eso. Tú sabes, decías antes, como tú, ¿no? Mi experiencia. ¿Tú sabes qué fue lo mejor de mi ECM? Sí. Conoceros a vosotros. De verdad. Xavier Melo, te quiero muchísimo también a ti. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis y gracias por todo lo que hacéis. Gracias y mucha suerte. ¿Veis lo que os decía? Existen personas que no saben lo importante que son en la vida de otros. Ni siquiera se dan cuenta de que han ayudado a disipar la tormenta, porque no son conscientes de la importancia que todo esto tiene. No saben que son ángeles terrenales que han tenido una segunda oportunidad para precisamente ayudar a otros a entender que tras la muerte existe algo más que la nada. Y aquí comienza mi nueva historia, con el final de una etapa llena de tormentas que hemos ido esquivando como hemos podido. Ha sido duro, ¿verdad? Sí, pero juntos lo hemos superado. Sí, juntos lo hemos superado, cariño. Por cierto, antes hablabas de aquel ser llamado Blackfer que te acompañó durante más de 13 años en la radio. Has hablado de que viste a mi padre, a tu abuela, pero nunca me has dicho quién estaba detrás de ti. Ah, no. Cuando todo esto ocurrió sentí, como os decía, un amor que no tiene medida. Ni siquiera se puede explicar con palabras. Y después de tiempo, cuando me dieron la noticia de que yo dirigiría este programa, descubrí que tras de mí te encontrabas tú. ¿Yo? No, él. Blackfer. Sí. ¿No es así, Blackfer? Hola, Eduardo. Hola, Blackfer. Sabía que te darías cuenta. Pensé que me habías abandonado. Eso jamás. Recuerdo que un día me dijiste que eras el guardián de los sueños. Y sigo siéndolo. ¿Te puedo pedir un favor? Sé que me vas a decir. ¿Cómo no, Blackfer? ¿Quieres que sea el guardián de los sueños de todos? Sí. Eduardo, ¿has aprendido algo de tu experiencia? Sí. Como me dijiste un día, la muerte no es más que un paso a algo más grande. La vida es maravillosa y los sueños se persiguen hasta alcanzarlos. Y así quiero poner punto y aparte a esta historia de alguien que un día dejó de jugar a que era locutor de radio y apartó los sueños de su vida, a la vez que sin querer apartó todo lo que había construido. La historia de alguien que tras la tormenta descubrió que viene la calma y que solo soñando con fuerza podemos alcanzar nuestros objetivos. La historia de alguien que resurgió de sus cenizas. Por cierto, Blackfer, he descubierto que somos alma. Y no te olvides que también somos enigma.